Tarde. Amén. Gracias le doy al Señor porque Él nos da la oportunidad de estar un día más en la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre santo del Señor. Bienvenidos a la clase dominical, un tiempo muy importante el cual ustedes han elegido estar para aprender de la palabra de Dios. Fuera bueno que la iglesia completa tomara esta decisión de venir a la escuela dominical con temas muy lindos que se tocan y son temas libres que uno puede opinar, es para todas las almas, y cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes quieran tener, pueden preguntar, y si no la sabe el maestro, cualquiera de los de la sala la sabe y ahí está la respuesta, y eso es muy importante. Pero qué bueno que ustedes están aquí, han hecho suyo ese llamado y están aquí para aprender más de la palabra del Señor. Tal vez ustedes ya lo saben, pero los otros no lo saben, y tal vez el maestro no lo sabe muy bien, pero allí ustedes nos van a ir ayudando a acomodar la enseñanza. Por ahora les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Que Dios sea el que tome el control de los pensamientos nuestros. Amén. Señor Jesús, mi Rey, tú estás en el cielo en esta hora. Gracias, Señor, por concedernos este momento. Estar en tu casa nuevamente, Señor. Esta mañana estuvimos adorándote. De nuevo estamos aquí, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Te ama, te alaba, Señor. Y Señor, dirigiendo, Señor, mi pensamiento y decisiones y esta clase, Señor. Gracias. Muchas gracias. Nuestra mente es abierta para recibir. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quizás no vamos a utilizar mucho el expositor. Vamos a usar más la Biblia. Vamos a profundizarlo más en estos temas. Son temas muy lindos que han estado viendo en este tercer lección de esta, o no lección, sino son unidades. Sí, gracias. Tercera unidad que estamos viendo de este libro, y este libro esta unidad se ha visto solo clases proféticas, algo que ya aconteció, algo que ya está aconteciendo y lo que va a acontecer. Y esta clase pues se habla solo de lo futuro, y vamos a hablar un poco de ello, lo que el Espíritu Santo nos ha dado a hablar. Vamos a hablar en esta tarde. Bienvenido sea mi hermano que está en medio nuestro. Bienvenida a la hermanita, hermana Katy, y a Díaz, que no la mirábamos por asuntos de enfermedad de su padre, que ha estado ya ausente de los cultos, pero que Dios siga bendiciendo a su padre y que lo sane por completo en cualquier momento. Pero sí vamos a leer el comentario bíblico que está en el expositor. Vamos a leer los versículos que están ahí. Vamos a comenzar con el hermano. ¿No tiene el expositor? Búsquelo en Corintios, capítulo 3, 1 Corintios 3:13. Primera Corintios 3:13. Leas el primer versículo Amén. y ahí continúan los demás. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano Manuel, léase los dos siguientes. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hermano Elías, Apocalipsis 19:7.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero Así. y su esposa se ha preparado. Amén. El hermanito que está ahí, Apocalipsis 19:8. Sí, 19:8. 19:8. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Hermana Katy, Apocalipsis 19:9. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estás con palabras verdaderas de Dios. Amén. Puede ahí buscar el capítulo 20 del mismo libro. Un capítulo más, versículo 7. Que lo lea la hermanita que está a su lado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. La hermana Rosita, Apocalipsis 19:28. Y saldrá y engañar a la nación que están en los cuatro ángulos de la tierra, al monte Amador, a fin de reunirlos para la batalla. Amén. Para la batalla y el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 10, la hermana. Sí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Irma, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Amén. Hermana Irene. Y vi un gran trono blanco, que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró Para para ellos. ellos. Hermana Buenos Rosario. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Ahora yo los voy a invitar a que vayan a su Biblia en 1 Corintios 3, 7. Ahí vamos a leer unas palabras bien importantes. Salud. Si pudieran venir más al frente, la hermana Buena y la hermana Irma, que vengan más al frente para estar más cerquita por acá. ¿Se oye bien? Ah, amén. Le cae bien el aire allí, ¿verdad? Ah, perfecto. Primera Corintios 3, 7. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Estos versículos que vamos a leer son ya referencia al primer punto que tiene este expositor, que dice la recompensa de los creyentes. Este es el primer punto que vamos a hablar ahora de lo que está en el expositor del libro del maestro. La recompensa de los creyentes. Así que
Así que el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estos versículos son muy poderosos, que hacen énfasis a la obra que nosotros los cristianos, la iglesia, hacemos ahorita aquí en la tierra. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos hoy en esta vida, antes del levantamiento de la iglesia, esa recompensa será dada en el tribunal de Cristo. Y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a trabajar nosotros, porque no vamos a venir a trabajar sobre algo que ya alguien edificó o una obra que alguien levantó, y vamos a llegar nosotros ahí a como quítate, quiero pasar yo, me voy a poner yo. Haciendo así, estamos nosotros haciendo mala obra. O tal vez aquí está, por ejemplo, ponemos en ejemplo esta congregación, viene otro, pone otro templo ahí y está queriendo quitar los miembros de aquí y pasarlos para allá. Está haciendo mala obra, porque está sobreedificando, porque esa construcción no va a permanecer, porque en cuanto Dios derrame su ira sobre él, va a venir el castigo sobre él y le va a arrebatar esas almas de regreso, va a venir a donde Dios quiso que estuviesen. Y nosotros no podemos venir a quitarle los miembros a otro pastor. Alguien que quiera ser pastor y quiere edificar otra iglesia y venir a quitarle los miembros, eso, como dicen muchas veces, que no podemos pescar en peceras, sino que tenemos que pescar en mar abierto, a donde nos cueste, o es decir, ir a las calles a predicar el evangelio, a ganar los almas, para traerlas a la obra que Dios nos ha hecho a hacer, para que la obra de Dios sea glorificada, haya crecimiento en la obra que Dios ha mandado a hacer. Y hay muchas cosas como nosotros podemos trabajar y podemos hacer cosas buenas para Cristo, para que en aquel día, cuando nosotros estemos ya en el cielo y tengamos y seamos galardonados por Jesucristo, podamos nosotros tener buena recompensa. Y si nosotros quizás podemos menospreciar hacer limpieza, o quizás colectar la ofrenda, o ir a lavar baños,
es un ministerio, es un trabajo de la obra del Señor. Si usted lo hace con alegría, con gozo, allá está usted adornando o engrandeciendo su regalo allá en el gran tribunal de Cristo. Y ese gran tribunal de Cristo quizás vamos a estar tocándolo más a fondo al final de la clase. Por ahora vamos a ver otros puntos más importantes que nosotros tenemos que llegar hasta este punto que hemos tocado por ahorita. Vamos a hablar de otro punto que los va a llevar del uno al otro. Por ahora, la recompensa de los creyentes, la mayoría se sabe que es conforme a las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra, seremos nosotros coronados allá en el cielo. El día cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, si nosotros lo vamos con Cristo, al final de los tiempos, nosotros seremos coronados o seremos galardonados por nuestro trabajo aquí en la tierra. Hay más que sacar de este tema, pero como les dije, yo quiero enfatizar en los otros puntos, en los otros temas que tiene esta clase, y al final tocaremos de nuevo este punto. En el segundo tema que tiene el expositor es la derrota final de Satanás. Y aquí sí lo vamos a ir a Apocalipsis 27, 9. Apocalipsis 27, 9. La derrota final de Satanás es el tema que vamos a tocar ahorita. Dice la palabra del Señor: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los 3 versículos nos enfatizan a este tema, cómo la derrota de Satanás va a ser aquí. En este tema, en estos versículos, nos habla la derrota de Satanás, pero no va a ser en la guerra del Armagedón, sino va a ser en la guerra final, en la última guerra que va a ser espiritual, después de los 1000 años. Esta guerra del Armagedón, en esta guerra va a ser derrotado el anticristo y el falso profeta. En esa guerra va a ser todo destruido. Va a ser destruido armamentos, hombres, porque ya entonces la iglesia ya no va a estar. Aquí estamos hablando de que la iglesia ya va a estar con Cristo allá en los cielos. Ya nosotros no vamos a ver estas cosas, no vamos a sufrir todo esto. Cuando esta guerra sea, va a ser al final de los 7 años de la gran tribulación, o es decir, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Esa es la última semana que se va a desarrollar, porque la semana 69 paró el conteo hasta cuando Cristo vino, y entonces dependió el tiempo de la gracia. Pero cuando la iglesia sea levantada hacia los cielos, entonces se termina el tiempo de la gracia y comienza el conflicto de los 7 años, o es decir, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Ahí comienza, en el momento que nosotros, la iglesia, seamos levantados, comienza el conflicto, comienza a reinar el anticristo. El anticristo por 3 años y medio va a comenzar con cosas bonitas, devolviendo al pueblo, al mundo, para mientras de los 3 años y medio él se declarará, porque muchos entonces pensarán, los judíos van a pensar que ese es el Mesías que ellos esperaban, porque ellos hasta la fecha
muchos creen que el Mesías no ha venido. Y cuando el anticristo se manifieste, que haga tantas cosas bonitas, van a decir, este es el Mesías al cual estábamos esperando. Pero después de los 3 años y medio, el Mesías se va a destapar y va a decir, yo soy el anticristo, no soy el Mesías. Entonces van a decir, no, pero ¿cómo es? Entonces va a venir el shock a los judíos, y va a empezar el conflicto, y va a venir a reinar ya lo que es el sello de la gran bestia, el 666 o 666, el cual el que se deje marcar en la frente o en la mano derecha, ese no va a tener ningún problema, ese no va a morir, ese va a estar bien, va a tener buenos carros, buenas casas, dinero, muchas comodidades en la gran tribulación, pero ya está sellado, y el que está sellado ya no tiene salvación, ese va directo al infierno, ese no va a tener más escapatoria. Pero aquel que no se deje marcar en la mano derecha, o sea, en la frente, esa marca de la gran bestia que se llama 666, esos van a sufrir, porque por no querer dejarse marcar o no adorar a la bestia, ellos van a ser azotados, no se les va a vender comida, no se les va a dar comida, no va a haber ninguna prioridad para ellos por ejercer la doctrina de Dios, por adorar a Dios. Van a ser muertos de una manera quizás cruel, y algunos quizás van y muchos, esto la Biblia lo dice, que van a huir hacia los montes por miedo de no ser muertos o ser castigados. Allá habla Mateo en el capítulo 24, Mateo 24, 19 y 20. Si lo podemos leer, sería aún mucho mejor. Donde habla a esos versículos que huirán a los montes. Mateo 19, 20. Mateo 24, 19, 20. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Son versículos 24, 19, 20. 24, 19, 20. Sí. Dice la palabra, mas hay de las que estén encintas, Oigan, y de las que críen en aquellos días. miren. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Amén. ¿Sí oyeron? Que las que estén en cinta, que oren para que no sea en tiempo de reposo o en tiempo de invierno, para que de su huida no sea en esos tiempos, ni en día de reposo, ni en tiempo de invierno. Porque en el invierno, allá en Israel, allá es frío, como acá en este país. Este país está la temporada de frío, de nieve, de intensos fríos. Y una mujer recién criando o embarazada, sufriendo los grandes fríos allá a la intemperie, por no sufrir los azotes o castigos del anticristo, estas mujeres van a sufrir. Y si tienen suerte, por decir así, no va a ser su huida hacia los montes en tiempo de invierno. Porque si es en tiempo de invierno, estas mujeres van a sufrir, y a sus hijos les van a morir de frío, de hambre, de sed, de angustia, de tanta desesperanza que van a tener en los montes. Y allí pues no van a sufrir solo los niños, sino que todos los que huigan, porque van a morir muchos de hambre, porque no van a tener que comer, porque si salen a las ciudades a comprar no les van a vender. Lo primero que les van a pedir es la marca que tengan, y porque si tienen la marca van a poder comprar, pero si no la tienen no van a poder comprar. Entonces estos, como no tienen que comer, tal vez tienen cómo comprar, pero no van a poder comprar, no les van a vender. Estos van a morir de hambre en los montes, van a ser disecados los cuerpos en los montes. Y el que logren agarrar por profesar la palabra del Señor, van a sufrir, van a ser muertos. Va a ser por eso le llaman la gran tribulación, porque va a ser eso tremendo. Va a ser un castigo demasiado cruel. Por eso es
necesario que nosotros hoy día los portemos bien con Dios para que no tengamos que pasar esas cosas. Pero el que se quede, pues tiene que sufrir las consecuencias en la gran tribulación. Y si la sufre, pues va a tener una recompensa en el día que la iglesia también sea recompensada. Ya vamos a llegar por ahí en esos puntos. Al final de esos 7 años va a ser la guerra del Armagedón, de lo cual habla aquí estos versículos. Que esta guerra, allí va a ser exterminado todo ser humano, quizás, no todos, pero habla en el capítulo 37 de Ezequiel capítulo 38 y 39, en esos 2 capítulos narra cómo va a ser esa guerra, qué intensa será esa guerra, porque en esta guerra rodearán el campamento de los santos, que es Israel. Esta guerra se va a ejercer en la planicie de Megiddo, o sea, en una planicie que tiene Israel por el lado de Jericó, una planicie muy grande, que los historiadores dicen que hay 3 cerros como formando un triángulo, y esos cerros Dios se los va a permitir a los enemigos para que contraataquen al pueblo de Israel, pero Dios mismo les va a hacer esa sugerencia para que vayan ahí, para él contraatacarlos, reunirlos todos ahí para acabar, exterminarlos ahí en esa emboscada que les va a hacer Dios, porque Dios va a descender fuego del cielo para consumirlos, porque cuando los israelitas se den cuenta que el supuesto Mesías que ellos creían que era Mesías no es el Mesías, entonces los armamentos que tiene y van a tener en ese entonces los de Israel van a ser usados en contra del anticristo. Pero cuando ya estén siendo vencidos, descenderá Cristo con la iglesia a pelear juntamente a defender al pueblo de Israel. Entonces va a descender rayos, lluvia, granizo, centellas, fuego del cielo a consumir a todos. Esta clase ya la hemos visto, pero hace énfasis aquí para ver cómo va a ser, o para ver más claro las cosas. Y después de esa guerra vendrá el reino milenial, pero no va a ser el reino sentado inmediatamente que sea terminado la guerra. Va a haber primero un tiempo de limpieza. Dice ahí en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel que van a pasar varios meses, quizás 5 o 8 meses, limpiando todo, enterrando toda la gente, limpiando el terreno, porque mucha arma destruida, mucho muerto, para cuando ya esté todo limpio, entonces desciende Jesucristo con su iglesia a reinar aquí en la tierra, a posesionar su reino milenial. Entonces descenderemos otra vez nosotros con Jesucristo para ya reinar por 1000 años aquí en la tierra nosotros, pero ya va a estar eso todo limpio. Y algunos dicen que va a haber reproducción en esos 1000 años, y he escuchado algunas enseñanzas que esa reproducción no va a ser que se va a reproducir la iglesia, aún ni los israelitas que queden vivos en ese tiempo, no van a ser ellos los que reproduzcan, sino que van a ser los niños que huyan a los montes, porque un niño no tiene pecado. Y en el reino milenial no va a haber pecado, porque aquí va a estar Cristo con la iglesia, que debemos santos, como Cristo es santo, y no va a estar en un lugar lleno de pecado, sino que va a ser purificado, donde va a estar ese reino milenial, donde vamos a estar reinando nosotros. Entonces los niños no tienen pecado. Esos son los que se van a reproducir, los que logren sobrevivir, llegar hasta el final de la guerra del Armagedón. Son ellos los que van a reproducir. Ahí se va a ver como en los tiempos del principio de la creación, en el tiempo de Adán, antes de pecar. No había pecado,
el hombre iba a ser sin pecado. Esa era la idea de Dios, que no hubiese pecado en el mundo. Entonces, así va a ser en el tiempo milenial. Los niños no tienen pecado, ellos son los que van a procrear en el milenio. Ahora bien, al final viene lo que es la pelea o la última guerra de Satanás con Jesucristo, porque Jesucristo va a estar reinando en Israel, aquí en la tierra. Entonces Satanás va a armar guerra. Ya no va a ser esa guerra con armas o con bombas nucleares, con tanques, no, ya no va a ser con ninguna arma, porque van a ser todas en la guerra de Armagedón, va a ser destruido todo. Entonces, en el final, en esa otra guerra que les estoy mencionando, va a ser espiritual. Entonces no van a pelear demonios con ángeles y la iglesia, porque en 1 Corintios dice, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Estamos hablando del segundo cielo. En el segundo cielo está el trono de Satanás. En el tercer cielo está el trono de Dios. En el segundo cielo está el trono de Satanás, donde están con todos sus demonios, con los más fuertes, con los más matatanes. Allí donde está Satanás. Y cuando sea esa guerra final, van a pelear esos demonios contra la misma iglesia, contra Jesucristo. Va a ser el último intento del demonio a destruir a Jesucristo por querer quitar o posesionarse él en Tierra Santa, o sea, en Israel. Allí es donde van a tener la última, va a ser desatado Satanás de los 1000 años, porque al principio de los 1000 años Dios va a atar al diablo, lo va a atar por 1000 años y lo va a meter en un abismo, en un hoyo, en un hueco, como ustedes le puedan entender, y lo va a sellar, y ese demonio no va a poder salir de ahí hasta que pasen los 1000 años. Cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás va a ser desatado de nuevo por un poco de tiempo, pues quizás sea unos par de meses, un año, no sé cuánto tiempo será. No tengo el conocimiento de ello. No dice el tiempo exacto. No dice la Biblia. Podría ser un año. Un año. Ser menos o medio año. Exacto. Y Satanás engañará a muchos. Entonces van a ser engañados muchos de los que ya están en el milenio, de los que están viviendo en el milenio, van a ser engañados, pero ya no la iglesia. De los que se procrean en el milenio, son ellos los que van a estar engañados. Ya nosotros, la iglesia, media vez los levantemos ahorita de aquí de la tierra, de los cielos, ya no vamos a tener problema ninguno. Nosotros vamos a ser la esposa de Jesucristo. A donde ande Jesucristo, ahí vamos a andar nosotros. A donde esté Jesucristo, ahí vamos a estar nosotros. Nosotros no vamos a tener ese problema de ser engañados por el diablo en ese tiempo, sino que van a ser los que procrean en el milenio. Ahora, ¿cómo van a ser engañados? Van a ser espíritus que se van a meter al hombre. Va a haber alguien de falsos demonios que se van a transformar como profetas y les van a anunciar de nuevo, a remover el evangelio y todo eso. Va a haber otra como ahora que se habla mucho de la Biblia y todo eso, y muchos de ellos van a ser engañados, presentarse como otro Dios, como diferente, no el Dios que están conociendo en la actualidad, no a Jesús, sino que como un Dios diferente a lo que están viviendo. La manera es que engañará mucho. Ajá. No, o sea que le va a presentar una escena bonita. Una nueva imagen.
imagen. de todo lo que Él les va a prometer. Amén. Entonces esta gente va a venir siendo trastornada su mente, van a venir siendo diabólicos, porque esta gente va a pelear también. Amén. Consiguiendo lo que dijo el hermano, ahí no especifica qué tipo de engaño, solamente que va a engañar a la gente. Va a engañar, exacto. Pero también tenemos que recordar lo que dice San Juan 8:44, que es el padre de la mentira. Ajá. Él sigue siendo mentiroso hasta después de la tribulación. Amén. ¿Entiendes? Entonces, y aún actualmente, muchas personas, y aún dentro del mismo pueblo de Dios, se está dejando engañar también. Sí. Porque no saben discernir las cosas en el espíritu cuando las cosas son de Dios. Ajá. Y eso va a utilizar Satanás en esa época. Pero ya el pueblo de Dios no va a estar, lógico. Ya. Pero los que están, como tanto Dios de eso, y no saben a dónde van a ir, no saben qué paso van a seguir, pues más fácil para engañar. Exacto, va a ser más fácil. Entonces, allí, en esa guerra, gracias hermanos por su exhortación. Allí es donde va a ser el último intento para que el diablo le quite el trono a Jesucristo. Esa es El último intento. porque Él desde el principio ha tratado de deshacerse a como dé lugar de la humanidad, del ser humano, de lo que Dios creó, de lo que Dios ha hecho. Esa es la misión de Él desde que se rebeló contra Dios. No le gustó la manera como lo destituyeron de su puesto. Allí fue su enojo. ¿No? Y ha buscado de una u otra forma cómo destruir a la raza humana, destruir lo perfecto que Dios ha creado, cómo contaminar el mundo completo a través de sus engaños. Porque si nos damos cuenta ahora mismo los relajos que están pasando en el Medio Oriente, nosotros qué más esperamos. Hace 3 horas le dieron golpe de estado al presidente egipcio. Aquí un año le había atacado el otro. Entonces han puesto uno por 24 horas, ya no le gustó porque no es del gusto de ellos. Otra vez para afuera. Exacto. Amén. Esto va a ocurrir después de los 1000 años que Jesucristo va a reinar en la tierra, después de ¿Esta guerra? De la guerra del Armagedón. Esta guerra de la cual No, estamos la hablando reproducción va a ser en los 1000 años. en los 1000 años. En los 1000 años, dentro de los 1000 años. Entonces, si la Biblia dice ahí que Satanás será suelto por un poco de tiempo, Eso va a ser al final de los 1000 años. o al final de los 1000 años. al final. Cuando se han terminado el Está en el milenio. 50. Ajá. Es Es al final. Dice, al final de los 1000 años va a ser suelto. Exactamente. Es ahí cuando Él viene con toda la furia por haber estado atado, que en ese tiempo definitivamente va a haber paz, porque Él no va a poder meterle cizaña a las naciones, porque está Jesucristo gobernando, entonces Él está atado, está en su lugar desde que está en el abismo. Ahí eso le sale engañar. De ahí, después de salir de ahí, que se va a mostrar con poder, con fuerza, para engañar a muchas naciones. O sea que va a haber reproducción. Va a haber reproducción. Sí, porque aquí en el libro de, bueno, pero ya está hablando cuando habla Isaías de los cielos nuevos y la tierra nueva, dice aquí en Isaías 65, y dice que no habrá, en el versículo 20, dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días sean que no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ya Ese es un tiempo, ¿de qué tiempo se puede estar hablando aquí? ya ¿Sería en los 1000 años? Ajá, ya Tiene que ser en los... 65-20. Isaías. Ajá. Muy bien, entonces viene siendo esta guerra, va a ser la final, queriendo Satanás hacer el último intento, porque siempre el diablo ha venido siendo un usurpador, queriendo ocupar el trono de Dios, pero no se le ha concedido desde un principio, y no se le ha concedido ni se le concederá. Ni se le va a conceder. Y ese va a ser el último intento. Después de esa guerra va a ser la tierra purificada. De ahí donde va a ser la tierra, para que la tierra sea purificada del pecado que tiene.
porque el hombre ha derramado tanto pecado, tanta sangre inocente en la tierra, que la tierra está totalmente contaminada. Clamando. Entonces descenderá fuego que consumirá la tierra y brotará. Por eso hay cielo nuevo y tierra nueva, porque toda la tierra vieja, pecaminosa, pasará y quedará una tierra nueva, sin Ahora más pecado, recuerdo, descontaminada. la memoria Ya vendrá. no habrá más memoria de lo Exactamente. que hubo. Y asimismo en los cielos tan contaminados de tanto humo, de tanto demonio que anda ahí volando, contaminando los cielos, será todo eso, va a haber un cambio totalmente para dejar todo santificado. Cambio radical. Cambio radical. Después de todo ese cambio viene lo que ya vienen siendo los galardones, el gran trono blanco, que ahorita dejamos este punto y agarramos el otro, que ya es el punto número 3. Aquí es donde hay mucho tela que cortar, que ya estamos hablando del juicio final. El anuncio del juicio final, que aquí ya estamos hablando vamos a leer en Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Vamos a leer unos 4 versículos. Ahí la Biblia tiene un título que dice el juicio del gran trono blanco. Se lo leo. Amén. Y dice así la palabra: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gracias, hermano. Este juicio, allí donde va a comparecer todo hombre, toda mujer, sea gentil, sea judío, pero primero va a ser el gran trono blanco y después va a ser el gran tribunal de Cristo, donde vamos a ser galardonados. Ahora, en Daniel 12, vamos a leer los versículos 12:2. Y el 12:2. 12:2. Lea desde el 1. Ok. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí, sí. Estos versículos nos está hablando de que ahí va a haber una resurrección general, porque la primera resurrección que va a surgir va a ser cuando la iglesia sea levantada. Los muertos en Cristo, ellos van a resucitar. Pero oigan bien, solo los que están muertos en Cristo. Los que no están muertos en Cristo van a resucitar hasta ese entonces, después de los 1000 años. Entonces van a resucitar todos estos muertos que no han creído o no creyeron
a Jesucristo. Pero allí dice que unos van a ser juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación. Allí estamos hablando de que va a haber, hay gente cristiana que no van a resucitar en este tiempo, sino en aquel tiempo, al final, ya en el gran trono blanco, en la última resurrección. ¿Cuáles serán estos? Estos vienen siendo aquellos judíos que murieron hace miles de años atrás, que no creyeron a Jesucristo. Ellos, estos judíos, no van a ser resucitados cuando Cristo venga a levantar a la iglesia. Y los, dígame. Cuando dice ahí que dice que vio a los muertos grandes y pequeños, trata de eludir a, se pudiera decir, a los grandes poderosos de la tierra, o se tratará de niños, porque en sí, yo escuché una vez un pastor predicando que dice que hay un mal concepto de que los niños dice que no van al infierno, y dice que sí, él dice que sí comprende cosas bíblicas, ¿verdad? Entonces ahí habla de grandes y pequeños. ¿De qué pequeños? Porque ya vamos a llegar a ese punto y le podré dar una media explicación al respecto en ese momento. En este momento no serán, cuando habla de grandes, no serán de hombres grandes, altos, sino de ricos que han muerto, y de pequeños, de gente pobre, y pues y grandes se refiere a gente que ha tenido poder. Exacto. Y los pequeños son como, no está hablando de niños. no, está hablando, digamos, un general y ha tenido soldados a su mando. Es así, de esa manera que está refiriendo entre grandes y pequeños. Los grandes reyes que De la tierra. egoístas. Amén. Y hasta ahora en día que sí. Exacto. Ahora bien, todo está porque en Apocalipsis habla de que allí estarán, en los versículos primeros que leímos, habla que habrán, en este gran trono blanco, se juzgarán pequeños y grandes, ¿verdad? De toda tierra, de toda nación, lenguas, tribus y naciones. Entonces estamos hablando de una palabra general, mundial, que no está hablando, muchos dicen que solo los judíos. Que abarca todo, eso abarca a tribus todo y el lenguas, mundo. dialectos, todo. Clases sociales, en otras palabras. En ese entonces, los que mueran en la gran tribulación, ellos no van a revivir, sino que van a resucitar en ese entonces, sino que van a resucitar allá, al final de los tiempos. Por eso dice aquí, ahora, en estos versículos habla, y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos de confusión perpetua son los que gentiles que han muerto sin Dios y sin esperanza, que estos no tienen nada ya que ver, porque estos ya van a venir siendo ya tirados directamente al lago de fuego. Pero yo perdón, Dígame. aquí en esta parte estamos hablando también de los dos testigos que vendrán. Pero, sí. Ajá. Posiblemente, en este caso, aquí sean los que vayan a resucitar, porque tienen que ellos hablarle Los dos testigos. a una cantidad de gente que jamás escucharon. Y para que haya evidencia de la palabra de Dios y el cumplimiento de Jesucristo, ellos tienen que parecer. No, porque los dos testigos, ellos van a ser muertos al tercer año y medio, ¿verdad? Pero van a hablar. Van a tener, van a ser resucitados y levantados al final de los 7 años. Pero ellos, el propósito de ellos es hablar la palabra de Dios. Porque en ese entonces ya no va a haber, que ya no va a hablar nadie a la palabra, porque ya van a estar presentes en el gran trono blanco. Viene. Hermano, pero cuando está hablando de los testigos, está hablando de lo que dice el hermano, que van a hablar en la tribulación o
¿Cómo? No. Los dos testigos van a hablar en la tribulación. ¿Y qué? ¿Y qué pasaría con los 144.000 entonces? Esos 144.000 son los que van a predicar a nivel del porque ahí muchos... Es que tiene que haber una evidencia. Porque los dos testigos vienen siendo como profetas, ¿verdad? Que van a andar Sí, pero entonces ¿qué función hacen los 144.000 entonces? también a predicar. ¿Y el Espíritu Santo va a estar en ese momento? Ya creo que no. No. Y ahí el Espíritu Santo no. Ya no. Porque ya Jesús está. Porque el Espíritu Santo va a ser levantado junto con la iglesia. El Espíritu Santo es quitado antes. Junto con la iglesia. Y entonces están los 144.000, los testigos no van a estar, son los 144.000 los que van a predicar el Evangelio. Sí, los 144.000 sellados. Ellos son los que van a predicar el Evangelio. Yo tenía, perdón, una preguntita. Yo tenía una confusión a donde dice... Los testigos es después. Perdón. Que los testigos después, porque los que van a estar predicando el Evangelio son los 144.000 a los que quedaron. A los que quedaron, a los israelitas. Eso es lo que van a venir. Y a todos que los israelitas, recuerden que la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Pero eso... Eso antes cuando antes del arrebatamiento de la iglesia. Exactamente. Eso va a ser así. A donde dice ahí, dice en 1 Tesalonicenses, ahí habla, que dice, ¿verdad?, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué estos otros esa era la confusión mía, de lo que usted mencionó, de estos que iban a resucitar, unos para condenación perpetua y otros para... ¿verdad? Porque vamos a ver una visión. Porque si vamos a ver, va a recibir la misma paga los que murieron en el diluvio que los que hasta ahora O sea, esos no han resucitado, No, pero allí no, la Biblia no. dice en 1 Tesalonicenses, todo eso van a... los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo esos se han podido quedar? No, y no dice que cuando Cristo vino, cuando resucitó fue a la profundidad. Jesucristo cuando murió fue a la profundidad y resucitaron, se incorporaron a la vida Es como que eso 50. De los judíos De esos los que usted menciona. Porque cuando estos que estén en el gran trono blanco presentes, que Juan vio esta visión en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 11 habla de los dos. donde dice lo que dice el versículo 13 del capítulo de la visión que vio Juan, en capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que van a estar presentes, porque Juan vio esa cantidad de gente que estaban presentes. Entonces estos van a ser los que se van a salvar en la gran tribulación, pero van a tener que estar presentes en el gran trono blanco, porque dice aquí en los versículos el versículo 12 de Apocalipsis 20:12, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Estos fueron los libros de las obras, los libros donde están escritas todas las obras que han hecho, que hacemos, y los que estén presentes en ese tiempo van a ser abiertos esos libros. Ahora dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estos dos libros son los que se van a hablar, se van a abrir. Uno, para que los que van a juzgarse van a ser aquellos judíos que no creyeron al Señor, pero no van a ser condenados por la razón, no porque se merezcan ser salvos, pero por la promesa de Dios, ellos van a ser salvos. Exacto, porque Dios no va a abolir su palabra
su palabra permanece para siempre. Entonces esos van a ser salvos por la promesa que tuvieron hace tiempos con Abraham. Que dio las promesas a Abraham. Exactamente. No porque se le merezcan por sus obras, ellos no van a ser salvos por eso. Entonces, pero los que no, esos van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, allí entramos ya a lo que es el gran tribunal de Cristo. El gran tribunal de Cristo viene siendo diferente al gran trono blanco, porque en el tribunal de Cristo, ahí donde vamos a estar presentes, la iglesia y los que ya se hayan salvado o apartados del infierno en el gran trono blanco, todos estaremos reunidos para recibir nuestro galardón. Eso es lo que habla en 1 Corintios 15:55. Hermano, disculpe para agregar algo aquí sobre... Dígame, te hablo de los judíos. Amén. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, hablando del pueblo judío. Sí. ¿Ok? Pero mira lo que sigue. Todo lo que se hayan escritos en el libro De la vida. quiere decir que no todos los judíos van a ser salvos. Pues muchos discuten eso. Ahí está. Ahí está. Eso Dice, sí. porque está hablando del pueblo de Dios. Sí. Está hablando del pueblo de Dios. Esa misma tónica, esa misma tónica la tenía yo. Y entonces yo hasta que encontré, busqué, averigüé. Y cuando está hablando del pueblo, está hablando del pueblo judío, está hablando del pueblo gentil. Ahora, ya en el Nuevo Testamento sí habla del pueblo gentil. Del pueblo gentil. Porque miren lo que dice aquí Scofield, para recalcar lo que es la cuestión del trono blanco. Dice Scofield aquí: el juicio descrito aquí se llama el juicio del gran trono blanco e incluye a los perdidos de todas las épocas. Algunos, dice, no está dando una afirmación en esta parte, algunos creen que serán incluidos en este juicio los que fueron salvos durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. No está la cuestión del milenio de Cristo. Cree, pero no hay una afirmación. No está afirmando. Solamente se cree. Se cree. Exactamente. Sí, pero que aquí nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice, ¿no? Porque en ese versículo que leyó anteriormente usted, ¿El de Daniel? el de Daniel, que no todos van a ser. Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero se puede también como agregar que en ese tiempo, porque ya estamos hablando ya que estamos al frente, van a estar al frente del gran trono blanco, donde van a ver ahí de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, ahí va a haber de todo el mundo, o sea que no va a haber de solo judíos, y se está refiriendo más a ese día, a ese tiempo del gran trono blanco, donde iban a comparecer toditos, porque allí lo que es el mar, el Hades, va a entregar sus muertos. Cuando dice el mar entregará sus muertos, ¿cuál es? Los ahogados. Ahogados. Exacto. Que mueren en bares. Exacto, en barcos, andan nadando y se ahogan Los ahí. mismos los que mueren en los ríos. En los ríos, todo, porque cuando habla de mares, habla de ríos. Sí, habla si haya el cuerpo la perdona. Pero en todo caso, ahí murió. ahí murió, entonces de allí va. Porque la muerte, o sea, que ahí murió el alma de ese hombre o mujer, queda allí, sepultado en el mar. A que saquen el cuerpo. Pero más que todo es de los que nunca los han encontrado, porque los que encontraron el cuerpo dice que donde esté el cuerpo, ahí que se reunirá. Entonces así que Pero pues, esto de le los está que no hablando encontraron. a los cristianos, a los que se han resucitado General. en el día del arrebatamiento de la iglesia. No, también. Pero se puede. Ay, mi Dios, que Son temas muy delicados Y muy interesantes. profundos, pero muy lindos a la vez. Por eso, mire hermano, por eso es cuando me leyeron esta cita bíblica, pues, o sea, uno como pastor tiene que saber un poquito de católico. No es que es católico uno, no, pero Ajá. tiene que saber un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Y yo tenía siempre porfiaba, no, el pueblo judío va a ser todo salvo. Todo salvo.
hasta que me aclararon que con la palabra no, aquí y escudriñé y busqué de todo y hasta la Biblia católica, no sé más claro todavía. Mire que mi papá nunca fue a un instituto bíblico, pero él sí estudió bien la Biblia. Y desde pequeño él eso mismo lo explicó. No todo el pueblo judío, no todos van a ser salvos. Y él se iba a la Biblia y le enseñaba a uno. Porque mi papá, gracias a Dios, Dios le dio el entendimiento para leer la palabra de Dios, porque ese hombre a usted le decía, búscame este versículo de la Biblia, dice de esta manera, y explícame qué tú entiendes de eso. Y él se iba por... Amén, hermano. Sí, es lógico, hermano, que no todo el pueblo es como ahora mismo, no todos los gentiles van a ser, porque ahora es, hoy es, usted escuchó y tuvo la oportunidad, no quiso escuchar, no aceptó, no hay otra oportunidad, hermanito, no hay, porque pues es Dios de vivos, no de muertos. Dice que los muertos le adorarán, no le adorarán. Entonces, y en ese caso, si alguien peca y mañana, hoy me arrepiento y mañana Dios me va a dar otra oportunidad, deje de jugar, porque posiblemente hoy del último día, Dios tiene misericordia, pero mañana usted no sabe si va a amanecer vivo. exacto. Entonces, esto es lo que sucede, que nosotros, y más que nada se da en la iglesia pentecostal, de que yo caigo y me levanto, y me perdona y me perdona, porque nos agarramos de que abogados tenemos para con el Padre. Pero y si salgo de esta puerta y me muero y no estoy bien delante de Dios, hay otra oportunidad, hermano Jerónimo, hay otra oportunidad. ¿De qué? Si me muero, una vez salgo de esta Sin puerta y estoy arrepentirse. mal, Sin arrepentirse. pues sí. Sin arrepentirse. No hay un pago por tener que arrepentirse aquí en la tierra. Claro. Ahí tiene. Ahí termina todo. Ya después de Porque esta tiene que arrepentirse acá mismo. Ahorita que está vivo, que tenemos la Ahora, oportunidad. la Biblia dice, en Proverbios 24:16 que el justo cae 7 veces lo levanta el Señor. Pero, Si se arrepiente. aquí donde voy, me quitó la palabra. Me quitó la palabra. Aquí, o sea, mire, eso no es que si usted es pentecostal, no, aquí es para todo cristiano. Oye, mire, el problema es que muchos queremos jugar por la gracia. Y Dios una cosa es que como somos humanos y pecamos todos los días, ¿verdad? El pecado que no vemos no lo podemos evitar. Pero el pecado que vemos, tanto visible como mental, cuando sabemos cuando viene, es el que tenemos que evitar. Por eso que Dios permite la tentación, pero también la salida, ¿no? Sí. Y de la palabra. Entonces, si tenemos la tendencia como dijo la hermana, hoy caigo, mañana me arrepiento, sabiendo ese pecado, sabiendo que entonces después puede venir la ira de Dios. Él es amor y misericordioso y lento para la ira, pero también fue consumido. Exacto. Porque tal vez por equivocación o porque tal vez le gustó, podrá un par de veces, si es que tenemos suerte que lo rescaten unas 2 o 3 veces. Pero de ahí no podemos jugar mucho con Dios. No se puede jugar con la gracia. No nos podemos jugar. Aunque déjeme decirle de que recién conocí, yo lo conozco muchísimos años, el muchacho es cristiano, y sabe que me dijo, y me dejó a mí pensando lo que me dijo, de que cómo es posible que un cristiano cada rato tiene que ir a la cruz y ya Dios hizo, Cristo hizo el sacrificio de una vez y para siempre, que por qué tenemos que estar pidiendo perdón. Bueno, ahí está primera de Juan, ahí está primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, si él no dice nosotros cómo pecar, le decimos que no, le llamamos mentiroso. ¿Entiendes? Tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días, porque el pecado que no vemos es el que no lo podemos evitar. ¿Entiendes? Ahí está la primera carta de Juan, y le está hablando de la iglesia en general. Porque aún David le dijo al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Exactamente. Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 19, Posiblemente, versículo 17. y yo digo que estoy bien, pero ¿quién conoce mi corazón sino Él? Entonces tenemos que orar por los pecados ocultos, porque allá en lo más profundo hay veces que yo vivo en una situación triste, hermanito. Y por eso tenemos que todos los días nosotros estar pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Por nuestras faltas que cometemos a cada rato. Porque ahí está la palabra, porque mire, si vamos claro la palabra, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12, mire que te firme que no caiga. Y en el versículo 13 dice que Dios permite la tentación, pero no nos deja ser tentados para lo que podamos resistir, pero conjuntamente a la salida. ¿Por qué digo el Señor eso? Porque somos humanos y somos débiles. Ahora, una cosa es que permite la tentación y que nosotros agarremos esa tentación y nos salgamos de ella, porque la decisión está en nosotros ya.
¿Me entiendes? No es Dios porque Él permite, pero te da la salida. La salida es desechar el pecado. Y como pues Dios nos ha dado, ¿verdad?, el libre albedrío para decidir qué vamos a hacer nosotros, si Perfecto. somos salvos o somos condenados. Nosotros somos los que tomamos la decisión. En nosotros que está la cosa. Exactamente. Dios nos da la oportunidad. Dios nos abre las puertas para que entremos. Allá nosotros ni queremos entrar, o queremos agarrar la salvación. Pero como alguien le dijo una vez a mi esposa, no, que él nunca le había fallado a Dios. Todos los días fallado. No hay un hombre que no le falle a Dios. Todos. Mire, una nación pentecostal en Venezuela, una campaña y la hizo cerca de la casa. Ahora yo le hago una pregunta, ¿solamente adulterio, fornicación, bebida es pecado? Ah, ok, y él dijo, los bautistas no se van para el cielo porque usan pantalones. ¿Qué está haciendo? ¿Juzgando o qué? ¿Está juzgando? Entonces hay una pregunta, a ver cuál de los dos se va a salvar entonces. Y el pecado. Exacto, ahí está la palabra, no podemos juzgar a nadie, el juicio es de Dios. Hay que pensar. Sí, pues nosotros somos pensantes, ¿verdad? Y tenemos que analizar cómo tenemos que ser delante del Señor, cómo Dios quiere que seamos nosotros. Porque la Biblia está llena de consejos para que nosotros seamos unos buenos cristianos. Muchas veces no lo sabemos porque no la estudiamos. Y cuando la leemos, no la estudiamos. Y cuando la estudiamos, no la escudriñamos. Porque son tres pasos. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar y otra cosa es escudriñar. Por eso Dios dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella hay vida eterna. Escudriñad la Escritura porque vosotros para que tengan la vida eterna son la que testimonio de mí. Ahí 5:39. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que analizar esta Biblia porque no vamos a encontrar todas las respuestas en un solo capítulo. Recordemos que la Biblia no está cronológicamente en orden, aún ni los capítulos ni los versículos. Todos tenemos que, un versículo concuerda con el otro, estos versículos están dando una verdad a la cual nosotros queremos saber. En forma temática. Temáticas, exactamente. Dígame. Lo que pasa es que muchas veces las personas apelan a los sentimientos humanos y en realidad lo que dice él es así, que muchas veces hay un concepto que solamente Dios juzga los pecados grandes, como fornicar, lo que él dijo. Pero todo es pecado, dice la Biblia que con ver y oír pecamos. Pero si Dios mismo dijo que, Jesucristo mismo dijo que sea pecado pequeñito, grande, todo cuenta para él igual. Sea grande el pecado, sea pequeñito, que hagamos, todo igual. O sea, para estar listos para el rapto de la iglesia, tenemos que estar... Él también fue claro en decir de que él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, sin tacha. Porque hermano, disculpe con todo respeto, el problema es que, mira hermano, yo nací en el pentecostalismo, yo nací en una iglesia pentecostal, ¿okay? Y sigo siendo pentecostal como dominación, pero yo soy de Cristo, que es más importante. Amén. ¿Ok? Cuando tú eres de Cristo, mejor te sientas en la palabra. A mí no me gusta hablar de dominaciones, porque la dominación te conlleva. Está cayendo el pueblo de Dios, está cayendo como la iglesia católica. Uno le dice, le da un flyer, un papel, no, yo soy católico. Yo le digo, yo soy de Cristo. Entonces estamos cayendo igual, ¿me entiendes? Porque el otro es de denominación bautista, ya que se va para el infierno puso el pantalón. ¿Y qué estoy haciendo yo cuando estoy diciendo te va para el infierno? ¿Quién soy yo para condenarlo? Ahí está la cosa. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser sabios en esas situaciones. A veces, disculpe, a veces ese hermano o hermana está buscando más de Dios que aquella persona que le dijo que se va para el infierno. ¿Me entiendes ahora eso? Le digo, pues mire, en este caminar yo tengo 18 años en esto y he visto muchas cosas. Amén. Ahora regresando al tema final, porque el tiempo ya va corto y vamos a dejar definido esto. Y aquí me van a ayudar también ustedes. Si el gran trono blanco y el tribunal de Cristo son dos cosas diferentes o es lo mismo. Como Manuel. dijo hermanito, ¿cómo dijo? El gran trono blanco y el tribunal de Jesucristo es el mismo o son dos cosas diferentes. Hermano pastor, ¿Ah? ¿son dos cosas diferentes o viene siendo lo mismo? ¿Qué me dice usted a mí? Yo quiero aprender de usted. Pues también necesito aprender también yo de ustedes. Porque la Biblia, pues, porque en Corintios nos habla de que el tribunal de Jesucristo
viene siendo donde vamos a recibir los galardones, ¿cierto? Fue diferente. Fue diferente, exactamente. Son dos cosas distintas. Ah, pues sí, estamos bien, porque así lo creía yo. Ahora, No, pues solo le dije que yo quería aprender de usted. Porque bueno, es el trono donde está establecido algo, pero el tribunal es donde te va a juzgar. a llevar el juicio. Sí, Exactamente. porque él dice que todos comparecemos todos vamos a comparecer hasta el tribunal de Cristo. Ah, Este es el tema que tenemos ahorita, donde va a ser juzgado todo el mundo. En este que estamos ahorita, donde y vi a los muertos, o como decía en el 11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en ellos, según sus obras. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí vamos a hacer, o no nosotros los que la iglesia que es levantada, sino en ese entonces van a haber muchos que van a ser salvados. No van a ser lanzados al lago de fuego, sino que otros van a ser separados para que se una a la iglesia de Cristo. Uno para allá y otro para acá. Exactamente, allí donde va a ser Satanás amarrado otra vez, ni amarrado, ¿no? Que ahí mismo lo agarrado y lanzado al fuego, al lago de fuego, donde ya está el anticristo y el falso profeta, donde arderán día y noche por toda la eternidad. Y por último, será lanzado al lago de fuego la muerte y el Hades. Esa es la última que va a vencer. Recordemos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue la última que venció la muerte. La muerte. Y aún cuando ya estaba muerto en la tumba, descendió al corazón de la tierra y le fue a quitar las llaves a la muerte. Al Hades fue, ¿verdad? Dice la Biblia que predicó a que estaban ahí. Exactamente. Y fue el último, y entonces en ese final la muerte va a ser la última que va a ser vencida y tirada también al lago de fuego. Porque allí dicen en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, o muerte, tu victoria? Allí como que se va como a sonreír, que no pudo, se va a sonreír Jesús, o Dios, porque no pudo vencerlo a él. Allí será lo último. Después de eso viene el tribunal de Cristo, donde nosotros, la iglesia, vamos a recibir los galardones según lo que hagamos hoy, lo que estemos haciendo hoy, los que han muerto, los que han hecho, esos van a recibir según su recompensa. Bueno, quiero hacer una aclaratoria para que no haya malentendido de que yo lea doctrina, sino dice, estaba de repente la cuestión del pecado. Cuando de repente que yo oí el hermano pentecostal en Venezuela que hizo referencia al hermano bautista, la mujer que usaba pantalón. No tengo la doctrina, solamente de repente a la cuestión de juzgar que es pecado. Referencia. Claro, eso para que no vaya a decir después que con doctrina no me meto si no pertenezco a la iglesia. Sí, como usted dijo una palabra que también que nosotros tenemos que no establecernos, o no tenemos que estar establecidos en dominaciones o pensando en dominaciones, sino en Cristo. Exacto. Y pegados aquí a la palabra, a lo que la palabra nos dice, esa obedezcamos. Si tenemos alguna duda, podemos escudriñar la escritura, que aquí mismo vamos a encontrar la respuesta. Y por si no encontramos la respuesta, hay hombres y mujeres preparados, tal vez más que nosotros, y ellos nos pueden dar una aclaración y podemos quedar tranquilos y siempre parados en esta palabra. Y nosotros no vamos a tener ningún problema para no ser confundidos. Ahora, en ese tiempo, en los galardones que vamos a recibir, pues, como ya dije, según lo que nosotros hemos hecho aquí en la vida, en la tierra, seremos galardonados. Quizás puede ser una bonita corona o qué sé yo, qué regalo Dios nos va a dar. Pero en mi persona, con siendo salvo, no es que sea conformista, pero con siendo salvo, con siendo levantado ahorita en el levantamiento de la iglesia, me conformo. Ahora, si ya Dios me va a galardonar, me va a dar un premio por lo que he hecho en la tierra, bienvenido sea, lo recibo con mucho gusto. Dígame, hermano.
Eso va a ser antes de que Cristo venga a la tierra a los 1000 años o después de los 1000 años. ¿Qué cosa? El tribunal, ajá. Es al final. Es al final. Todo al final. Cuando se termina un campeonato, Al tiene que final, salir un eso, campeón para que eso- le den el título. eso es al final de los 1000 años. Ajá. Porque le voy a dar el Cuando ahí orden. termina Ok, todo ya. ¿dónde dice? Necesito saber. El mismo, en Ah, Apocalipsis. algo que me especifique que es después No de le los va a dar 1000 orden años. ella. La palabra de Dios. Porque el orden bíblico de todas estas profecías, vamos a hablar después del levantamiento de la iglesia, va a venir el tiempo de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación viene la guerra del Armagedón. Después de la guerra del Armagedón va a haber un tiempo de limpieza de la tierra para que sea asentado el trono milenial. Ajá. Después de los 1000 años va a haber la guerra espiritual, la última guerra que se va a dar con el diablo y Eso es para vencer Satan. el mal, ¿no? Ya. Y después de esa guerra va a haber el juicio del gran trono blanco. Después del gran trono blanco va el tribunal de Tribunal de Cristo. Cristo. Ajá. Después. Después del tribunal de Cristo viene lo que es la Nueva Jerusalén. Lo último. La Donde última. no vamos a necesitar luz ni vamos a Es que necesitar cuando ya se habla habrá del tiempo. tribunal, ya los conflictos de la guerra ya terminó. Ya terminó. Todo se lo explica en Daniel y Ya Apocalipsis. Satanás ha sido lanzado a su lugar, ahora lo que está haciendo es recompensando, dando. A la recompensa según lo que usted ha hecho aquí en la tierra. Pero ya, ya los conflictos, ya ahí no hay, ya ahí no hay- Terminándose esa última guerra, ya no esperen más guerras, más conflictos, más pecados, más confusiones, porque ya no habrá más. ya no va. Después ya viene ya lo que es el asentamiento de la Nueva Jerusalén, donde todos los caminos, mares y ríos, todo va a ser de oro, de cristal, como dice, tal vez no será así, pero va a ser todo santificado. Y eso está en capítulo 21, 21 y 22. del 9 hasta el 23. 21 y 22. Ajá. Del versículo 21 del 19 al 21 habla de la Nueva Jerusalén. No, del versículo 9. Versículo 9, exacto. 21. La Nueva Jerusalén, Ya el el 22. 21 especifica de cielo nuevo y tierra nueva. Esa es lo detallado cómo va a ser Esa es la próxima clase. la próxima, ¿qué? Esa es la próxima clase, el otro domingo. La próxima, ¿sí? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Así es que no se meten No, en ese no se me quieren que entonces tocaremos ese punto. Esa es la última clase profética que tendremos. Ya después entraremos a otro nivel. Muy lindo, por cierto, pero estos tiempos proféticos son muy lindos que nosotros tenemos que un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es la próxima clase. Bendito Si Dios. quieren saber de este tema, no se queden el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal, y aquí estaremos hablando de estos tópicos, de estos puntos muy importantes y bellos, preciosos. Y qué bueno que terminamos en una hora bien. Si alguna duda quedó, preguntas, quedó claro todo, ¿verdad? Se Todo. explicó todo bonito y me ayudaron, gracias por lo que me ayudaron a explicar estos puntos, porque son temas muy profundos, pero analicémoslos, leamos la Biblia, escudriñémosla y nos daremos cuenta de todos estos temas que hay